Hola, queridas audiencias de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día tengan ustedes en este día jueves 15 de septiembre del año 2022, una fecha relevante para nuestro país. Pues prácticamente hoy en la noche se conmemora en nuestra nación pues el inicio de la Guerra de Independencia en México, lo que conocemos como México de la Nueva España. Miren, el día de hoy también pues tenemos la oportunidad de retomar nuestras conversaciones con nuestra querida amiga y titular del programa en el Surco, en el Valle de San Quintín, Avelina Ramírez Ruiz. Ella es una activista social y jornalera zapoteca del Valle de San Quintín, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Y el día de hoy, amigos y amigas, pues tenemos un tema que esperemos sea también mucho de su interés, porque vamos a platicar del trabajo informal que se practica en una importante cantidad de campos agrícolas en Baja California, no nada más en el Valle de San Quintín, porque usted sabe que una de las actividades fundamentales que distinguen a Baja California, que lo ponen en el plano nacional e internacional por la producción tan grande que tiene de frutas, verduras, trigo y muchos otros productos del campo. La inmensa mayoría, desafortunadamente, la vid, por ejemplo, esa es otra gran industria en Baja California, pues son productos, desafortunadamente, acaparados por grandes compañías transnacionales, por módulos de producción de riego en la entidad y que se destinan en su inmensa mayoría también a exportación, a los mercados internacionales. Avelina, muchas gracias por estar con nosotros. Galicia, adelante, por favor. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues sí, estamos en este día histórico, un aniversario más de nuestra independencia, y yo no quiero pasar por alto el hecho de que los pueblos indígenas fueron fundamentales, determinantes para que triunfara la lucha por la independencia en México, como también su participación fue decisiva en la lucha por la Revolución Mexicana. Y esto muy pocas veces se reconoce. Hablamos de los grandes caudillos, de los héroes de la patria, pero los pueblos indígenas permanecen como en el anonimato, ¿verdad? No conocemos los liderazgos de hombres y de mujeres que participaron en estas luchas. Se difunde poco la participación en sí de comunidades como tales, ya no con nombres y apellidos, sino como comunidades, pero así está reconocido en la historia, aunque no difundido a nivel de conciencia popular en toda la población mexicana. Y quiero mencionar al respecto de un historiador y antropólogo que quiso mucho a Baja California, venía muy seguido, Miguel León Portilla, y que él ya falleció, pero todavía vivía en 2010, que fue cuando se realizaron las ceremonias conmemorativas del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, y él impulsó la realización de un congreso para destacar y reconocer la enorme participación de los pueblos indígenas. Entonces, pues felicidades a los pueblos, felicidades a México en este año más de su independencia, y felicidades sobre todo ahora que tenemos un gobierno menos entreguista, un gobierno más dispuesto a defender la soberanía nacional. Y pues estamos de fiesta en México, la fiesta más importante que hay en el país. Hoy en la noche se dará el grito de independencia y mañana el desfile tradicional del 16 de septiembre. Pues dicho esto, querida Avelina, que tú estás además más cerca de estas festividades porque perteneces a comunidades indígenas del centro del país, pues te queremos dar la bienvenida aquí al programa del espacio de los trabajadores agrícolas y las trabajadoras agrícolas de San Quintín, y que nos comentes el tema que vamos a trabajar hoy. Adelante. Sí, Olga Luis, pues muchas gracias. Es un
es una riqueza tan grande que tenemos en México, y pues nuestra independencia muy importante que tenemos ahora, y que tenemos esa libertad de ser un México libre, independiente. Y qué bueno, ¿verdad? Enhorabuena por aquellos que lucharon y que dieron lo mejor de sí para lograr esta independencia. No fue nada fácil, todo ha sido una gran lucha, y pues solamente decir un mensaje a todos y a todos los mexicanos que ahora nos toca a nosotros. Creo que la batalla no ha terminado, seguimos trabajando, porque hablando de independencia, pues al parecer no somos tan independientes, ¿no? Cuando hablamos de pueblos originarios y de este sector donde nosotros nos movemos, que es el sector jornalero, prácticamente dependemos, si no me equivoco, casi el 90% el depender de empresas transnacionales. Aquí en San Quintín, pues lamentablemente la mayor parte de nuestra gente de pueblos indígenas pues se dedican a este trabajo tan hermoso que es el campo, la producción agrícola, en grandes y pequeñas empresas, pequeños rancheros, pequeños productores de hortalizas, de verduras, y creo yo que es tan importante para este sector seguir luchando para realmente ser independientes y no depender de empresas extranjeras, porque no estamos peleados contra ellos. Creo que el mundo es hermoso, es diverso, pero creo yo que económicamente hablando sí dependemos todavía, en la gran mayoría de nuestro sector dependemos de empresas transnacionales. Y hablando, metiéndonos en materia, el tema de hoy, que es un tema tan importante, creo yo, y que no debería de existir, que es el trabajo informal. Yo le decía a unos compañeros y parte del personal de Secretaría del Trabajo de que esto no debería existir, porque existe, porque parece que viviéramos en un mundo sin ley, en un mundo sin autoridad, en un mundo donde no hay quien ponga orden, y es por eso que existe el trabajo informal. Y para nosotros, es como sindicato, hemos visto las consecuencias que existen y que hay por parte del trabajo informal, ¿no? Cómo yo contrato a la gente, ¿no? Entonces... A ver, se puso vertical, école ahí. Entonces creo yo que es sumamente importante poner las cartas sobre la mesa. Para nosotros ahorita tenemos un acercamiento con algunos diputados para llevar este tema, no solamente de la informalidad, sino también el salario integrado, que es un grave problema para los que sí tienen un contrato de trabajo individual, pero que normalmente se les va renovando cada 3 o 6 meses, y así por más años que tengan no van a generar la antigüedad que se requiere para una pensión, una jubilación, ¿no? Entonces, el trabajo informal prácticamente no le beneficia nada, y este mensaje va para las y los trabajadores que están en esta modalidad de saliendo y pagando, o inclusive hay personas que trabajan por semana, pero no tienen un contrato individual, no tienen un contrato con la empresa donde establezca pues las reglas, ¿no? Cuáles son las responsabilidades del patrón y cuáles son las responsabilidades del trabajador, y cuál es el salario, cuál va a ser la actividad, porque para eso son los contratos individuales de trabajo, para poner en claro a qué me voy a dedicar yo como trabajador, cuál va a ser mi responsabilidad, mi horario, inclusive mi pago, mi salario,
todo eso tiene que venir en el contrato de trabajo, y más sin en cambio, cuando no se tiene, pues lamentablemente te traen como ellos se les antoje, 3 horas allá, 4 horas acá, haciendo diferentes actividades, y entonces ahí no hay una separación. Por ejemplo, hemos atendido nosotros casos de mujeres embarazadas hasta de 5 o 6 meses que van en esta modalidad y los ponen a hacer trabajos pesados porque lógico no saben que está embarazada, o si saben pues no les importa, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos a ver las consecuencias de un trabajo informal, cuando van mujeres en esta situación, o jóvenes o gente muy adulta en esta modalidad, pues no hay ninguna precaución, no hay ningún cuidado de su salud, y para nosotros esto es muy importante, porque no solamente prevenir, sino no tener que lamentar un accidente de este tipo, de un aborto, de un que se vaya a internar la persona al hospital. Y se los decimos porque son situaciones que hemos llevado a cabo y que este trabajo informal no le conviene a nadie. Yo creo que a ningún trabajador. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a salud, no tienen acceso a ninguna prestación, solamente el único derecho que tienen es que les paguen su salario del día. Y eso, a veces, ni eso, porque hemos acompañado a trabajadores también que de repente me llaman y me dicen, pues, ¿sabe qué? Que no me quieren pagar mi día. Y venga y ayúdenme y hable por nosotros. Entonces, ¿cómo poder pelear si no hay ninguna relación laboral con la empresa? Y estoy hablando, Olga, Luis, no solamente de pequeños productores, no estoy hablando de pequeños rancheros, de pequeñas empresas, estoy hablando de empresas grandes que tienen más de 2,000 trabajadores y que tienden a llegar a 6,000 trabajadores en temporada alta. Entonces no son empresas informales, no son empresas que no están registradas, no. Entonces, pues la pregunta queda en el aire, Olga, Luis. Vivimos en un país donde al parecer no hay autoridad que ponga un reglamento. Porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo en mi casa. Yo soy, no quiere decir que soy la autoridad primordial, está el papá, pero si yo veo que algo no está funcionando bien en la casa, yo pongo orden en la sala, ¿no? Entonces, para mí y para nosotros como organización, la autoridad laboral es la que debe de poner un orden. Hasta ahorita no se ha puesto un orden, aun cuando se han puesto quejas, demandas, denuncias. Aún así, todavía no se ha puesto orden aquí en San Quintín y en el resto del país, donde hay jornaleros y jornaleras. Lamentablemente, creo que esta lucha va a seguir. Nosotros vamos a seguir trabajando, el sindicato va a seguir denunciando, el sindicato va a seguir sacando a la luz todo ese tipo de situaciones que no debieron de existir en el campo laboral. Yo creo que tú lo decías, Olga, tenemos un presidente que es menos entreguista, que está luchando por un mundo mejor y más justo y que no haya corrupción y todo eso, pero lamentablemente pues tú sabes que los gobernadores también implantan su ley y de ahí no pasa, ¿no? La gobernadora vino, fue el domingo, creo que vino a San Quintín, pero pues nadie se enteró, solamente cuando se fue, ¿no? De que se reunió a puerta cerrada ahí, no sé a qué vino, a ver el desastre natural del huracán para gestionar recursos, ¿no? Y declararlo como zona de desastre, pero donde está el desastre es otro lado, pero no ha venido a atender los temas tan importantes para nosotros como es el sector jornalero. Lo dices bien, Avelina, donde está el desastre es en otro lado.
es en las condiciones laborales, es en la sobreexplotación, es en la violación constante a los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo y la Constitución misma para los trabajadores de este país, y en el cual no están incluidos en este conjunto de derechos. Pareciera no estar incluidos los jornaleros agrícolas, que son los que nos dan de comer al pueblo mexicano. Has mencionado el trabajo informal, pero yo creo que es importante ver hasta dónde llega este trabajo informal, porque existen grandes empresas agrícolas en todo el valle que tienen ya muchos trabajadores. Son empresas de miles y miles de trabajadores, y algunos de ellos podrán gozar de todos los derechos laborales, pero la inmensa mayoría se les violentan varios de sus derechos, empezando por el de la libre sindicalización, por ejemplo. Aún aquellos que tienen una plaza, un sueldo fijo, pues les condiciona la contratación en el trabajo a que firmen una hojita donde les dicen que aceptan de antemano pertenecer a la CTM o a la CROC o a la PROM o al que le toque, ¿verdad? Según la relación que tenga la empresa con la organización sindical en turno. Pero a otros, a la mayoría, aún a ese tipo de empresas, tienen contratos que caen en algo que ya es violatorio de la ley, que ya se supone desapareció, que es el outsourcing. En algunas partes dicen esto que se le conoce con esa palabreja de outsourcing, pues no es más que lo que ustedes conocen coloquialmente con el saliendo y pagando, ¿no? Es que el pago por un día, por el jornal por una jornada de trabajo, y no hay más. Entras a trabajar para este día, si tienes suerte también mañana y pasado, y los días que dure la temporada de cosecha, pero siempre será por un día, así como los alcohólicos anónimos que dicen solo por hoy no voy a beber, ¿verdad? Así parecen también, solo por hoy voy a tener un salario, pero ninguna otra prestación, ¿no? Y así se vive en la incertidumbre total y en la renuncia involuntaria, en la pérdida de derechos laborales que costó mucho a este pueblo conquistar. Hablamos de la independencia, hablamos de la revolución, y atraviesa estas luchas los derechos de los trabajadores. En la independencia, una de las, hablamos del grito del cura Miguel Hidalgo, el padre de la patria, y se menciona siempre lo de la independencia de lo que hoy es México respecto a la corona española, al imperio español, pero pocas veces se dice que en su discurso, en su llamado al pueblo a levantarse en armas, iba implícita la abolición de la esclavitud. Y luego hablamos de la revolución, y pocas veces mencionamos que en la revolución hubo organizaciones muy fuertes de trabajadores, de corrientes anarcosindicalistas, de los hermanos Ricardo Flores Magón, de los liberales, de varios participantes en la lucha revolucionaria que hicieron posible que se introdujera en la Constitución el artículo 123, ¿verdad?, que establece el derecho al trabajo, el derecho a la libre sindicalización, el derecho a un sueldo digno, y luego de ahí emanan leyes como la Ley Federal del Trabajo, que pues tantos años después, más de un siglo después, siguen siendo letra muerta para la mayoría de los trabajadores. Creo que a eso se reduciría, Avelina, así en un análisis abuelo de pájaro, esto que tú mencionas, el trabajo informal. El trabajo informal no es más que saliendo y pagando, en el caso de los jornaleros,
Y en el caso de los demás trabajadores de otras áreas, de otro tipo de empleos en San Quintín, pues también también existen trabajadores que los contratan sin prestaciones laborales. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el sindicato? Están haciendo un llamado a ellos para organizarlos, están buscando que se aplique ya acá en Baja California, en el Valle, este principio de eliminación del outsourcing. Bueno, ahorita lo que el sindicato está haciendo es tratando de llevar el tema a la Cámara de Senadores y Diputados a Mexicali para poner el tema sobre la mesa y ver de qué manera podemos nosotros, de alguna manera, poner orden y que la autoridad haga su trabajo. Ya, ahora sí que queremos terminar con esa complicidad que hay entre la autoridad y las empresas por el bien de los y las trabajadoras. Pero hemos trabajado tanto que creo yo que llevar los temas individuales va a ser complicado terminar. Es un cuento de nunca acabar, se repite constantemente. Entonces creo yo que este tema lo tiene que tocar los diputados, los senadores, porque es un problema de fondo. No es un problema muy superficial, sino es un problema de fondo, creo yo, de corrupción, diría yo, de complicidad entre la autoridad que otorga los permisos a las empresas a plantarse en el Valle de San Quintín, sino no garantizar el derecho laboral de las y los trabajadores. Entonces, para nosotros, ese es un tema que tenemos que seguir impulsando, seguir trabajando y seguir exigiéndole a la autoridad que haga su trabajo, ¿no? Creo yo que a la autoridad laboral local no tiene la capacidad de confrontar un problema que está arriba, ¿no? Ellos solamente obedecen órdenes y ya. Entonces, si a nivel Estado se otorgan estos permisos a las empresas para laborar y trabajar aquí y utilizar la mano de obra, creo yo que allí es donde está la complicidad y la corrupción. No está a nivel local, sino a nivel Estado o a nivel federal, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando fue el movimiento del 2015, ya no logramos llegar a este punto de terminar con este tipo de corrupción, porque lamentablemente, pues, como saben, ¿no? Cómo terminó el movimiento del 2015 y pues ahora los jornaleros confiaban en un líder, en un vocero, en alguien que iba a solucionar las cosas, mas sin embargo no fue así. Creo que las tentaciones del dinero y las riquezas hacen que nos desviemos del camino, de la visión, de la meta que nosotros tenemos. Hoy que nos toca a nosotros impulsar esta organización sindical para defender los derechos laborales, vamos a continuar en ese camino de seguir denunciando, exigiendo, pero también trabajando y dando propuestas, posibles soluciones que pueden hacerse y que está en nuestras manos, está en las manos de las autoridades. Creo que nada es imposible, solamente que tengan la voluntad de hacer justicia laboral, ¿no? Entonces, hemos platicado también con muchos trabajadores que han puesto sus quejas, sus demandas y que no tienen una solución. Pues nosotros decimos, ¿qué nos queda? ¿Tomar una acción? Ya no nos queda de otra. Si vamos en este año, yo estoy segura que en este año vamos a agotar todas
las estancias gubernamentales para dar una solución, pero si no se soluciona, no nos queda más que una acción que nos lleve a hacer presión, porque parece que ese es el camino que nos dejan, no hay otra alternativa. Entonces el sindicato está en esa posición de seguir trabajando, exigiendo y dando propuestas y soluciones para estos problemas, porque quiero decir que para los trabajadores no hay otra alternativa, no hay otra alternativa. Es un sector que no tiene mucho dinero para seguir luchando y pagando abogados y haciendo un sinfín de trámites para solucionar los problemas. Creo yo que la mejor opción es la unidad, la acción, el organizarnos y trabajar juntos para exigir este derecho. Entonces, y hemos visto, ¿no?, el tema que tocaba Rodolfo la semana pasada con nuestros compañeros de ex trabajadores de Rancho San Simón. Yo hablaba con ellos esta semana y yo les preguntaba qué sigue, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué acciones vamos a tomar? Porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados viéndonos que nos están robando lo que es de ellos. Y una vida de trabajo. quedarnos, con las manos cruzadas, ¿no? Entonces, Olga, pues esa es la postura del sindicato. Muy bien. Platícanos algo también de lo que estuviste haciendo como representante, como líder del sindicato con tus compañeros en el caso del Rancho Reyes Produce. ¿Qué fue lo que sucedió ahí esta semana, Avelina? Sí, mira, pues en este rancho realmente es una empresa que está evadiendo mucha responsabilidad, ¿no? Denunciaban los trabajadores el trato, el maltrato que hay en la empresa. No tienen baños, no tienen agua, no tienen papel, algo inhumano. Yo por eso le hacía un llamado a este señor y yo le decía, ¿por qué no darle un buen trato a mi trabajador? ¿Por qué tratarlos como esclavos? ¿Por qué tratarlos como enemigos? O quizás ya ni a un enemigo lo tratamos así. Entonces yo por eso le hacía un llamado a este señor y yo le decía, es sumamente importante que hagamos conciencia de no tratar así a nuestros trabajadores. Lamentablemente, los trabajadores tienen miedo. De tantos trabajadores que hay, son muy pocos los que se atreven a denunciar. Y hoy que nosotros estamos pues apoyándolos y atendiendo al llamado, no importa la hora, no importa, ahora sí que no nos podemos dar el lujo de decir yo trabajo nada más de 8 a 4, no, porque nosotros estamos dando la milla extra para poder respaldar al trabajador en sus denuncias, porque si eso es lo que queremos, que pierdan el miedo y que denuncien, bueno, el sindicato es una alternativa, es un espacio, es un organismo vivo que está para apoyarlos y respaldarlos en todo lo que podamos. El sindicato está demostrando que no va tras las cuotas sindicales como la CTM, la CROM y la CROP, no vamos tras el dinero, sabemos trabajar, sabemos ganarnos el pan de cada día para vivir y no vamos tras las riquezas. Déjeme decirle que lo siento por si algunos de mis compañeros, y lo digo abiertamente, lo siento por algunos de mis compañeros que si al principio, cuando nació este sindicato, iban tras dinero, se equivocaron, porque el sindicato tiene que seguir avanzando y creo todas las organizaciones sociales, luchadores sociales, tienen que ir tras la justicia laboral. Y para mí, de verdad, me siento tan a gusto y voy a descansar a mi casa tan a gusto después de poder lograr
lo que hicimos el día lunes con estos trabajadores, lograr que se les pagaran sus salarios. Le estaban robando un día de trabajo donde decían, no, es que ese día no trabajaste. Afortunadamente llegó ahí con nosotros la apuntadora de los trabajadores y dijo, aquí están las listas, aquí están los nombres que ellos trabajaron ese día. Fue el único respaldo que tuvimos para exigir el pago de ese día que les querían robar, ¿no? Entonces todavía sigue en pie la demanda de 2 días que perdieron por exigir su pago. A ellos les pagan un viernes, no les pagan el viernes, los citan para el día sábado, no les pagan el día sábado, que porque no había dinero, los vuelven a citar para el lunes, y son las 7 de la noche y apenas a esa hora les vinieron a pagar. Entonces los trabajadores perdieron 2 días de trabajo y eso es lo que están demandando ahora, de que se les paguen esos días que perdieron, porque no fue culpa del trabajador, fue culpa de la empresa. Y no solamente denunciaron ese tipo de violaciones, sino el trato inhumano que les dan, la burla que les hacen cuando hablan con ellos, ¿no? Entonces, afortunadamente, los trabajadores perdieron el miedo, hablaron y se logró que se les pagara. Pero ¿cuántos casos más no queden ahí en la sombra, no queden ahí en lo oculto, donde no se puede denunciar y hacerlo público? Entonces, como este caso y otros muchos más que llevamos en proceso hoy, pues queremos que las empresas sean conscientes, no queremos pelear con ellas, de verdad, queremos que solamente se apeguen a la ley. Por eso es importante que exista un contrato laboral, que no solamente se quede en palabra, porque las palabras se los lleva el viento, pero la letra queda plasmada en un documento donde el trabajador debe de tener una copia de ese contrato para poder exigir sus derechos, ¿no? Y que, digo, si una empresa está haciendo todo legal, ¿por qué tiene miedo a tener un contrato de trabajo? ¿Por qué no lo hace? Porque seguramente a través de ese contrato solamente verbal se violan muchos derechos y se roba mucho dinero, se les quita muchos derechos a los trabajadores, el acceso al seguro social, a los aguinaldos, los bonos, las utilidades, las vacaciones, todo este tipo de beneficios que un trabajador tiene cuando tiene un contrato con la empresa, pues todo eso es un robo y pues al fin de cuentas tuvimos un caso, Olga, de una compañera nuestra, de una paisana oaxaqueña, que en mayo, cuando repartieron las utilidades, pues se fue a Oaxaca. Entonces le hablaron por teléfono y le dijeron, ya llegaron sus utilidades para que los pase a recoger. Y ella dijo, pues bueno, ahorita estoy en Oaxaca, pero llegando yo me presento y recojo mis utilidades. Lamentablemente, cuando ella se acercó a la oficina, pues la chica que estaba ahí le dijo, no, pues ya su dinero ya se lo regresamos al patrón, aquí ya no existen utilidades, así es que lo sentimos mucho, nos vemos hasta el otro año, ¿no? Entonces, afortunadamente esta compañera nos buscó y pues ya checamos su tiempo laboral en la empresa, asegurarnos que realmente le tocaban utilidades, y pues solamente bastó con una llamada telefónica a la oficina para preguntar si esta señora tenía utilidades, y nos dijeron que sí tenía utilidades. Y entonces yo le pregunté a la chica, pues dígame cuándo puede pasar la trabajadora a recoger sus utilidades, ¿no? Y ya afortunadamente me dio los requisitos que iba a llevar y la fecha en que iba a recoger sus utilidades, ¿no? Entonces, cosas como esas suceden todo el tiempo, donde dicen, pues lo siento, no viniste, ya la perdiste. Aunque la ley dice que tenemos un año después del último día de que se vence el plazo. Ajá, para recoger las utilidades, lamentablemente no sucede así. Entonces, los casos que hemos llevado, pues afortunadamente se ha logrado
tan solamente con hacer un poquito de presión, ¿no? Y de saber que no tenemos temor de seguir denunciando lo que está pasando. Entonces yo digo, yo me pregunto y nos preguntamos y se lo deben de preguntar todos los trabajadores, ¿por qué? ¿Por qué las empresas no te dan un contrato laboral? ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué le temen? ¿O qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que ocultan? Dijo el presidente, el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué no apegarnos a la ley? Y digo, Olga, ¿por qué no hay una autoridad que ponga un reglamento en este sentido de un contrato de trabajo individual? Yo creo que, o no sé, les pregunto a ustedes, ¿la autoridad le compete exigir a las empresas que haya un contrato laboral? Yo pienso que sí, no sé ustedes qué dicen. Mira, Avelina, que de acuerdo con el origen de las leyes laborales y con la manera en que se aplicaron en gobiernos como el de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, se reconoce el Estado como el tutor, fíjate, de los trabajadores. O sea, aquí en Baja California y en la práctica en el país, Kiko Vega llegó al extremo de poner los derechos de las empresas por encima de todo y reformó la Constitución cuando hizo la ley esta de la figura de asociaciones públicas privadas, reformó el artículo 100 de la Constitución del Estado para decir que el gobierno, el Estado, se obligaba a proteger los intereses y las inversiones de las empresas. En este artículo están las obligaciones del Estado para atender las necesidades de la población. Ese es el artículo donde dice que el gobierno está obligado a cuidar la integridad física, la salud, las condiciones generales, garantizar que se cubren las condiciones generales que requiere la población para su bienestar. Y ahí fue donde él incluyó la obligación del Estado de proteger las inversiones de las empresas. Y bueno, pues se ve tú cómo significa darle la vuelta de 180 grados a la función tutelar del Estado respecto a los más desprotegidos. Se supone que en una relación trabajadores-empresa, la parte débil son los trabajadores. Son fuertes cuando se organizan, pero si enfrentan de manera individual la defensa de sus derechos, pues se enfrentan a un poder mayor al que ellos tienen. Por eso requieren del sindicato y por eso requieren del contrato colectivo del trabajo y por eso requieren de derechos como la huelga, por ejemplo. La huelga está reconocido como un derecho elemental de los trabajadores porque es la máxima forma de presionar a una empresa, paralizar labores, ¿no?, para poder ser escuchados y que sus demandas se resuelvan. Pero para todo eso, lo primero que necesitan pues es organizarse en un sindicato que no sea espurio, que no sea traidor, un sindicato independiente. Por eso a mí me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo, así como poco a poquito, paso a pasito, pero van, como este caso que nos mencionas ahorita del Rancho Reyes Produce, donde, o el que nos mencionas de esta jornalera que ya le habían birlado, ¿verdad? Ya le habían robado sus utilidades, diciéndole, pues qué lástima, ¿verdad? Lo sentimos mucho, pero no se presentó en el tiempo en que se estaban entregando las utilidades y ya las regresamos al patrón. Mira tú qué diligentes, ¿no? Qué hábiles son. Y me hizo pensar también en la entrevista que tuvimos recientemente con un ex mayordomo y que nos habló de las diferentes formas que utilizan las empresas para robarse el salario de los trabajadores. Una de las formas es que si van a cosechar tomate o chile y lo tienen que poner en botes, y si en ese bote va un solo tomate rojo y no verde, que era como lo tenían que piscar, pues ya
les descuentan toda la cubeta, pero se quedan con la cubeta, ¿verdad? Se quedan con el producto. Vacían la cubeta y quitan ellos el tomate rojo y todo lo demás. Y es una manera de estarles robando poco a poco, día a día, parte de su trabajo, y llega el momento en que les roban todo un jornal de un día, ¿no? Porque no es la primera vez que escuchamos de esto. Ya hemos escuchado de otros ranchos donde les roban el salario de un día y tienen los trabajadores que, pues, defenderse, hacer plantones, buscar apoyo. Total, que es el cuento de nunca acabar. Y creo que por ahí es interesante que cada vez que se acerquen a pedir ayuda, pues que se afilien al sindicato, porque el sindicato necesita tener afiliados a los trabajadores, porque es un requisito importante para poder lograr un día no lejano, disputarle a los sindicatos patronales, a los sindicatos agachones, disputarles la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y un contrato colectivo que incluya todas estas demandas que ustedes conocen muy bien. Pero ahora lo que me gustaría mucho que nos comentaras, nos queda poco tiempo del programa, pero que nos alcanzaras a comentar esta impresión que les dejó a ustedes el hecho de que haya pasado por ahí la gobernadora, como pasó la tormenta, decíamos el martes, pasó la lluvia y dejó el agua que se arrastró en arroyos y en charcos y se fue al mar. Y nomás la vieron pasar esa agua, ¿no? Esa agua que no se quedó para convertirse en agua potable en las casas, ¿no? Así también parece que vieron pasar, decíamos antier, así parece que vieron pasar a la gobernadora sin que se quedara a escuchar y resolver las demandas. Ustedes tienen ya tiempo pidiendo audiencia directa con la gobernadora del estado y pidiendo también reuniones de trabajo constantes con el propio secretario de Trabajo. No han sido escuchados. Y a mí me da mucha pena tener que desmentir a Marina del Pilar Ávila, pero días pasados, hace 15 días que estuvo por acá Claudia Sheinbaum, la excelente jefa de gobierno de la Ciudad de México, en el mismo evento donde estuvo, pues ahí la gobernadora de Baja California presumió su cercanía con la gente y su capacidad para escuchar a la gente, ¿no? Que va por los pueblos, que es un gobierno que va de la mano con la gente y con el corazón por delante, y bueno, un montón de frases muy bonitas, pero en concreto no se ha sentado a escuchar a las y los jornaleros. Por eso te pregunto, Avelina, ¿qué es lo que piensan de estas visitas? Creo que ya es la tercera que hace, si no es que más, pero por lo menos la tercera que yo recuerdo así de momento que va a San Quintín, y ya en su carácter de gobernadora del estado, y no ha tenido una reunión con ustedes, una reunión no donde ustedes estén abajo aplaudiéndole y ella arriba de un templete echándose un rollo bonito, sino una reunión de trabajo, donde las escuche, donde los escuche. Pues nosotros vamos a seguir insistiendo en una reunión con ella, porque hasta donde nosotros llegamos, sigue pendiente una reunión con Alejandro Arregui para dar las respuestas a los trabajadores, porque inclusive hay por ahí rumores de que el sindicato se vendió, porque por eso no hay una respuesta. Yo quiero decirlo claramente, y lo voy a decir en otros espacios, este sindicato es un sindicato real en defensa de los derechos laborales, porque no podemos, dice Andrés Manuel, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Nuestro pueblo trabajador merece en un momento que alguien abogue por ellos. No es posible que después de tanta explotación, de tanto robo salarial, de tanta esclavitud moderna,
de todo lo que nuestro pueblo trabajador ha vivido. Ahora que surge una organización, venga y también los traicione. Creo que ya estuvo suave de que los líderes vivan del pueblo trabajador. Ya por eso hemos hecho a un lado a líderes que solamente lucraron con el movimiento, lucraron con el sindicato. Hoy queremos dejar en claro que seguiremos trabajando y de verdad, no sé, no quiero hablar mal de Marina del Pilar, es mujer y yo tenía de verdad muchas esperanzas y creo que todavía los tengo. Por eso vamos a seguir buscando una mesa de trabajo, pero que sea trabajo, no nada más puras palabras, porque creo yo que han habido muchas mesas de trabajo y solamente se queda ahí, en palabras, en documentos que quién sabe dónde está. Nuestro pliego petitorio del 2015 todavía está. ¿Se ha solucionado? No, todavía no. Existe todavía ese pliego petitorio donde las y los jornaleros esperaban una respuesta positiva. Hasta ahorita, yo quiero decirles que no es que estemos en lo mismo, porque hoy veo a un pueblo trabajador con menos miedo, sí con miedo de perder el trabajo, pero no miedo de denunciar a estos pues sí, empleados de gobierno que están ahí solamente ocupando un espacio, que están solamente recibiendo un salario como cualquier trabajo. Yo quiero decirles que inclusive yo hablaba, fíjate, y desde aquí mando un saludo a todos los contadores de las empresas. Esta señora era una contadora y yo miraba en su rostro coraje, quizás como impotencia de no poder hacer las cosas quizás como ella quiere, pero yo le dije, mire, si usted no está feliz en ese trabajo, cámbiese a otro, pero creo yo que debemos de estar felices trabajando por el bien de otros, y si yo trabajo por un salario y me están pagando, pues con mucho más razón debo de sonreír y debo de ser feliz porque al fin de la semana yo recibo mi premio por haber hecho bien mi trabajo. Entonces, no solamente en las empresas, sino también en el gobierno, ¿ok? Si hay un empleado de gobierno que no es feliz y no lo dejan hacer bien su trabajo, pues que se salga, hombre. Vamos a hacer las cosas con felicidad, con alegría, no ambicionando, no buscando mi propio beneficio, porque eso se llama egoísmo. Entonces, este sindicato es un sindicato que va tras los derechos de los y las trabajadoras y lo vamos a demostrar, lo seguimos demostrando, trabajando hasta muy tarde, muy temprano, muy de noche, cuando los trabajadores nos llaman. Yo quiero decirles que nos pueden mandar videos, fotos, testimonios, una llamadita y nosotros acudimos. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de erradicar la corrupción, de erradicar la violación a los derechos humanos laborales. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo. Yo no pierdo la esperanza de que Marina del Pilar esté abierta para una mesa de diálogo, no solamente, y yo como lo he dicho, en su campaña vino, inclusive en su cierre de campaña vino allá al Rosario, yo acudí ahí a esa cierre de campaña y pues estuvo ahí con la gente. Entonces, en un parque al aire libre, pues yo quiero que así como vino en su campaña, pues así que venga a escuchar a las y a los trabajadores. ¿A qué le teme? ¿A qué le tiene miedo? Si cuando no tenía miedo de ganar la gobernatura, vino y dio la cara, pues así quiero que venga a San Quintín a dar la cara por los trabajadores, a hablar con ellos y no solamente que se siente a puerta cerrada con ciertos funcionarios nada más y ahí que quede. ¿Qué hablaron? ¿Qué planearon? No se sabe, ¿verdad? Pero, ¿por qué ocultar? ¿Por qué hacerlo a puerta cerrada? Cuando uno no tiene miedo, gracias a Dios, mira, andamos libres y a gusto en todos lados.
¿Por qué? Porque tenemos limpias las manos de no agarrar lo que no nos corresponde. Entonces yo, Olga, ya para cerrar, yo quiero decirle a las autoridades correspondientes, sigamos trabajando. Yo le dije a Alejandro Arregui que me resuelve un problema de los jornaleros y hasta ahorita no se sabe cuál problema vaya a resolver. Y yo ahora yo le digo a la gobernadora también, o sea, ¿cuál problema va a resolver ella de los jornaleros agrícolas en San Quintín? Por lo menos uno. Con uno que resolvamos en este año, nos damos por bien servido. El próximo año, Dios dirá, pero... Pero a ese paso van a necesitar como 30 años. Ay, no. Avelina, sí. Oye, Avelina, yo te agradezco muchísimo la participación, Javier, en nombre de Javier también, esta participación hoy, y me quedo con unas palabras que dijiste en tu primera intervención. No es posible estar resolviendo los problemas de uno por uno porque son demasiados y además no hay atención, hay oídos sordos de las autoridades. Y en un principio, y esta es nuestra actitud, dijiste, como sindicato, pues estamos gestionando, estamos buscando la solución de cada problema, pero a este paso, y si siguen herméticos, cerrados a no escuchar, pues lo que nos van a obligar es a que pasemos ya de la gestión, del diálogo, de la organización a la acción. Y esto de la acción, pues ya dieron una muestra en 2015 en qué puede consistir. Y fíjate que lo dejamos así, como una reflexión al aire, ¿verdad? Para la gente que nos está escuchando, sobre todo allá en el valle, para los trabajadores, pero no estaría nadita mal que se fuera haciendo una estrategia para sentar a las nuevas autoridades como pudieron sentar a las autoridades peñistas. Y esas sí iban nada más a manipular y ver si entraba por aquí y salía por acá, ¿no? Pero algo habrá, algo tendrá que haber en el fondo de quien está proponiendo una transformación en el país y que llame la atención del propio presidente de la República y que puedan sentar en una mesa de negociación pues a las autoridades locales, a las autoridades estatales y a las autoridades federales. Y eso únicamente los pueden sentar a negociar cuando hay acciones. Cuando hay petición, cuando hay nada más el diálogo, ni siquiera los atienden. Mira, tú lo has dicho, Marina pasó por la calle y la vieron pasar y no regresó, no atendió a nadie. No sé si tuvo reunión a puerta cerrada con quién, pero con la gente que tiene los problemas no se reunió. Y lo mismo en el caso de Arregui, ese pues nomás se reúne con los patrones. Entonces, pues quizá dejar esa reflexión, Adelina, y con eso concluir el programa de hoy, quedándonos con el pensamiento de ¿qué tal si estos 2 años que quedan del gobierno de López Obrador se aprovechan para sentarlos a todos en una mesa de negociación y de escuchar las demandas de los jornaleros como sucedió en 2015? Vamos viendo de qué madera están hechos, de qué, hasta dónde son capaces de responder realmente a las necesidades del pueblo o si son más de lo mismo. Ese sería un desafío, un reto muy interesante. No sé si estés de acuerdo que lo dejemos así, como una reflexión abierta. Yo te invito a ello para cerrar el programa. Por supuesto, creo que se queda en el aire. Recibimos pues sus comentarios, sus opiniones del público, de las y los trabajadores también. Yo quiero decir que nuestra oficina sigue en función. Para los que nos escuchan aquí en el Valle de San Quintín, estamos todos dispuestos a recibirlos. Tenemos un horario de oficina de 10 a 5 de la tarde. De lunes a domingo, no tenemos día libre. Afortunadamente tenemos gente que nos apoya para estar
la oficina dando acompañamiento, seguimiento, algunos servicios que damos a los trabajadores, a seguir sus denuncias y demandas, pues ahí está. Y también no nos conviene ir en el sistema saliendo y pagando. Le recomendamos, seguimos recomendándole a las y a los trabajadores con experiencia y sin experiencia que se acerquen a empresas formales que dan un contrato. Si no le dan su copia, pero por lo menos existe un contrato de por medio, eso es muy importante para que tenga acceso a la salud, tenga derecho al fin de año de su aguinaldo, de sus utilidades, de sus bonos, de sus vacaciones. Y también recuerde, después de 6 meses, usted pasa a ser un trabajador permanente, ya no firme renovación de contrato, porque ya usted pasó a ser un trabajador permanente. Entonces, pues ahí está todos esos derechos. Si usted no sabe y quiere información, acérquese a la oficina todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, talleres de capacitación de derechos laborales en la oficina del Sindicato de Jornaleros Agrícolas en San Quintín. ¿Está ubicado dónde? Es calle Niños Héroes en el fraccionamiento Chávez en San Quintín. Ahí está cerquita del centro de gobierno, atrás del Oxxo, ahí está nuestra oficina. Muy bien. Y también se les puede localizar para los que tienen el Facebook como Sindicato de Jornaleros Sinja-Salud. Sindicato de Jornaleros Sinja. Ahí con ese nombre así, y esas palabras y Sindicato de Jornaleros Sinja, pueden encontrarlos en Facebook con su logotipo que aparece un puño con unas cadenas rotas y una planta en la mano, ¿verdad? De los jornaleros del campo, una planta de cultivo de alimentos. Bueno, pues Avelina, muchas gracias. Y nos vemos. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día y saludos y bendiciones a todos. Hasta gracias, pronto. Avelina. Regresamos en 5 minutos, amigos y amigas, al segundo programa de Cuatro Vientos en vivo. Muy amables. Hasta pronto. Un abrazo hasta San Quintín.